En la actualidad, una gran parte de la humanidad vive en áreas urbanas. Esto hace que muchas veces no sepamos ni de qué están hechas las cosas, ni de dónde vienen, y obviamente no lo dimensionemos. Estas cosas llegan a nosotros después de haber cumplido un ciclo que empieza en la búsqueda de materias primas, en su exploración, extracción, su transformación y finalmente llega a nosotros para el consumo. Ya no hablemos del desecho o el reciclaje. En todos los países y regiones del mundo, las riquezas se pueden agrupar en tres formas: riquezas materiales, culturales y biológicas. La riqueza biológica se denomina biodiversidad y es la variabilidad biológica de una determinada zona del planeta. Esta diversidad biológica puede dividirse en ecológica, cuando hablamos de ambientes como bosques, lagos, marismas, océanos. En diversidad de especies, cuando hablamos de la variedad de organismos. En diversidad genética, cuando hablamos de la variación de un conjunto de genes para los individuos de una misma especie. En general, en ecología se entiende que un recurso es algún bien del que depende el ser viviente para su mantenimiento o abastecimiento. Por ejemplo, un recurso para las plantas es el agua, la luz y los nutrientes que obtiene del piso. Para los herbívoros, pues la vegetación que consume. Para los humanos, los recursos naturales son todos aquellos elementos, bienes materiales y servicios que el ser humano obtiene o encuentra en la naturaleza y que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. Todo, cualquier cosa que encontramos. Cualquier material sólido, líquido o gaseoso puede ser un recurso y adquirirá esta categoría en el momento en el que se le otorgue un valor, es decir, cuando se aplique un trabajo para ser extraído o transformado y satisfacer una necesidad. Los recursos y las reservas son cosas diferentes. Los recursos son todo lo que existe sobre un bien dado. Por ejemplo, el recurso petróleo es todo el existente en el mundo o en determinado país o región. ¿Lo extraigamos o no lo extraigamos? La reserva son los recursos que consumimos o que podríamos consumir, porque ya sabemos que lo podemos extraer, que es rentable y que conocemos bien dónde está, qué tecnología para extraerlo, en fin, el que podemos utilizar directamente. La reserva de petróleo, entonces, es aquella que es rentable extraer. Los recursos se pueden dividir según la posibilidad de que puedan ser utilizados una y otra vez o no, es decir, según su capacidad de regeneración. Esta es la más usada y se divide en recursos renovables, no renovables y potencialmente renovables. También podríamos dividirlos según su naturaleza, es decir, recursos agrícolas, recursos hídricos, edáficos, minerales, energéticos, forestales, pesqueros, marinos. O también podríamos dividirlos según su utilidad en recursos de suelo, de atmósfera, de espacio aéreo, de agua, los minerales, las rocas, la flora silvestre, la fauna, las bellezas panorámicas o escénicas y la energía. La clasificación general que generalmente empleamos es aquella que hace referencia a su capacidad de regeneración. Entonces, los recursos renovables son aquellos que se consideran inagotables. ¿Por qué? Porque su regeneración se da de forma continua, cíclica y natural, como la energía solar. También pueden estar los vientos, las mareas, el flujo del agua. Algunos otros recursos renovables sí se podrían agotar si el ritmo al que lo explotamos es menor que el ritmo al que se consume. Entonces, se les denomina potencialmente renovables. Estos recursos son los de tipo biológico, como el aire, el agua, frescos, la tierra fértil, las plantas, los animales. Los recursos no renovables son aquellos que existen en una cantidad fija en la naturaleza y se generan de una manera tan lenta, mediante procesos geológicos, físicos o químicos, y que tienen lugar a lo largo de miles, millones de años. Por ejemplo, los minerales y los combustibles fósiles, por lo que su uso lleva a su término. El aprovechamiento de los recursos naturales ha sido decisivo para el desarrollo de la humanidad. Su empleo depende del desarrollo de elementos tecnológicos
y esto a su vez depende de las circunstancias económicas, sociales, políticas y culturales. Muchos recursos naturales están concentrados en un número reducido de países, donde además hay una gran diversidad biológica y gran variedad de ecosistemas. Por ejemplo, casi el 90% de las reservas mundiales probadas de petróleo se encuentran en 15 países solamente. Tan solo de los algo más de 200 países que existen en la actualidad, y el 99% de las reservas se encuentran en 40 países. Es por ello que la apropiación de los recursos ha desencadenado conflictos entre las sociedades y los individuos. La historia de la humanidad está marcada por continuos enfrentamientos por la posesión de los recursos naturales. Europa importa todos los recursos naturales y Estados Unidos es importador de la mayoría de los recursos. De todas las economías desarrolladas, Canadá es un productor de casi todos los recursos naturales que utiliza, por lo que importa muy poco. Pero ya veremos más adelante que la minería es uno de los rubros que Canadá importa, especialmente de México. El resultado de la explotación actual de los recursos naturales es la huella ecológica que el ser humano deja en este planeta. Esta huella es una medida que nos indica cuál es la demanda humana sobre los ecosistemas del planeta, en relación con la capacidad de regeneración ecológica de estos recursos. El objetivo de calcular estas huellas es evaluar el impacto que tenemos sobre el planeta y compararlo con la biocapacidad del mismo. El impacto ambiental es el efecto que produce determinada acción humana sobre el medio ambiente y la naturaleza. Por ejemplo, la combustión de carbón, combustibles que se usan en automóviles, fábricas, etc., producen nubes y lluvias ácidas, porque los contaminantes se combinan con la humedad atmosférica y forman ácido sulfuroso, sulfúrico, nítrico y carbónico. Hay bosques dañados, pérdida de la capacidad de fotosíntesis, follaje desigual y ralo. Entonces la huella ecológica de las primeras comunidades humanas fue muy baja, porque esta empezó a aumentar cuando la población aumentó y las concentraciones de las personas aumentaron también. El impacto sobre los recursos naturales fue aumentando a medida que fuimos aumentando. La huella ecológica de un estadounidense promedio es de 9.5 hectáreas. La huella ecológica de un inglés en promedio es de 5.4 hectáreas. La huella ecológica de un mexicano es de 2.4 hectáreas. No es tan poquito. La huella ecológica de un afgano es de 0.3 hectáreas. Así que no todos producimos la misma huella ecológica en este planeta. Si todos los habitantes del mundo, o sea, 7.300 millones de personas, tuviéramos el estilo de vida promedio de Estados Unidos, necesitaríamos 9.5 hectáreas por persona. Si multiplicamos esto por el total de habitantes del mundo, utilizaríamos 69.350 millones de hectáreas. Tomando en cuenta que el área productiva del planeta son 11.300 millones de hectáreas, si todos consumiéramos como los estadounidenses, se necesitarían 6.1 planetas para sostener a la población global. Pero en México no cantamos mal las rancheras. Si todos en el mundo tuviéramos el estilo de vida promedio de México, necesitaríamos 2.4 hectáreas por persona. Multiplicando por los millones que somos, tendríamos que tener 1,5 planetas para sostener a la población global. Pero ¿saben qué? Solo tenemos un planeta donde vivir. Y lo peor es que cada día hay 3 personas más en el mundo, por lo que cada vez seremos más y por lo tanto, a este ritmo, necesitaremos más planetas. En la última parte de este módulo vamos a presentar 2 videos, uno de National Geographic y otro de una asociación que ejemplifica muy bien esta cadena de uso de los materiales hasta el desecho. ¿Cómo llegamos a esto? En la época feudal se ampliaron las áreas de cultivo, se explotaron los bosques y se desarrollaron actividades productivas como la ganadería, la pesca y otras. Sin embargo, se trataba de explotaciones a una escala que no causaba tantos daños ambientales. Fue a partir de la Revolución Industrial
que la implementación de cadenas de producción aceleraron los procesos de explotación de los recursos naturales y con ello la contaminación del medio ambiente. El crecimiento de la población originó crecientes necesidades que han llevado a un mayor impacto ambiental. El modelo que tenemos, el modelo económico que tenemos, parece no tener entre sus propiedades la conservación de los recursos. Al contrario, ha estado dirigido a llevar a una producción de bienes de consumo a un nivel máximo para satisfacer el mercado de consumo y con ello los recursos se usan y se usan y se usan interminablemente. Esta situación está llegando a niveles alarmantes en cuanto a la disponibilidad de ciertos recursos como los energéticos fósiles. Y vamos a ver otros elementos químicos que se cree se van a gastar en 10, 30, 40 años. El surgimiento de conceptos como desarrollo sostenible y gestión ambiental indican la preocupación de algunos sectores sociales respecto a la situación de los recursos naturales en el mundo, pero poco ha podido hacerse ante el poder de las empresas que además dominan actualmente la vida económica, cuyos intereses parecen estar por encima de esta crisis ambiental, energética y social. La disminución de las reservas de agua potable y el deterioro del suelo agrícola y el uso de las reservas energéticas son tres ejemplos de las consecuencias que conlleva a un uso descontrolado de los recursos naturales básicos y estratégicos. En la última parte de este módulo van a ver, como ya les dije, dos videos del National Geographic y de una asociación civil que explican este consumo y por qué las personas rompemos el balance que existe en los recursos naturales del planeta. La supervivencia del género humano sobre el planeta depende de la preservación de esta armonía, depende de que preservemos nuestros recursos. Por ello adquiere relevancia la aplicación de medidas de conservación de los recursos con el fin de evitar su agotamiento. Esta tarea exige la participación de toda la humanidad, no solo de unos cuantos. Espero que en este módulo podamos entender en qué usamos los recursos, qué son los recursos y qué podríamos hacer en un futuro para conservar nuestra especie y todas las demás especies de seres vivos.